Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga muchísimo. Reciban la fuerza, la potencia del cielo en sus vidas, donde ustedes se encuentren. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, seguro que ya se enteró del genocidio ocurrido en Kenia por un pastor que indujo a su iglesia dizque para ver y estar con Jesús por medio de dejar de comer, de ayunar. Ya van hasta el momento 87 muertos. Le pregunto, ¿qué dice del escándalo del pastor keniano que llevó a la muerte a creyentes evangélicos por ayunar para ver a Jesús? Pido todo el peso de la ley contra ese pastor, contra toda persona que use la religión para cometer sus atroces actos. Me llamo Rosario Esther Carrión de Ciudad de México. Muy bien, estimada Rosario Esther, Dios te bendiga en la Ciudad de México. Entiendo, ¿verdad?, por lo que escribes, tu molestia, tu enojo, tu indignación. Y la pregunta que me haces es, ¿qué dice del escándalo? ¿Qué digo yo del escándalo del pastor keniano que llevó a la muerte a creyentes evangélicos por ayunar para ver a Jesús? Te doy respuesta a esta terrible, lamentable y triste pregunta de un acontecimiento terrible que no debió de haber ocurrido en Kenia, país que se ubica en el continente africano. Pues bien, los titulares de los periódicos dicen: creyentes kenianos mueren porque su pastor ordenó que ayunaran para ver a Jesús. Esa noticia, sin duda, es un escándalo mundial. Lo está haciendo y yo creo que ya marcó esa nación. Y este escándalo, sin lugar a dudas, va a dar lugar a ataques para la iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre. El pastor se llama Paul Mackenzie. Es el pastor keniano que animó a sus discípulos de su iglesia, a su congregación y a varias congregaciones a ayunar hasta morir con el propósito de tener una visión del Señor Jesucristo. Y todo esto ocurrió a finales del mes de marzo, de este mes de abril, de este año 2023. Los noticieros comentan que las autoridades kenianas comenzaron a exhumar los cuerpos de los fallecidos y hasta esta fecha que estoy grabando, que estoy contestando esta pregunta, van 89 muertos que fueron enterrados en fosas comunes en un bosque de ese país africano. Las personas iban muriendo conforme iban transcurriendo los días. El hambre, la inanición de no tener los alimentos empezaron a hacer efectos en estas personas. Y según era para encontrarse con Jesucristo, de acuerdo al mensaje del pastor Mackenzie. El lugar donde han sido encontrados los cuerpos es en el bosque de Chacola. Entre los muertos se están identificando niños, niñas, mujeres, jóvenes, señoritas, hombres, familias enteras. El nombre de esa iglesia es la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. El pastor Mackenzie, Paul Mackenzie, está bajo custodia de la policía local, afortunadamente. La acusación contra el pastor que tienen las autoridades es que animó a centenares de personas kenianas, creyentes procedentes de todo el país, de ayunar hasta morir de hambre para ver a Jesús y así ascender al cielo. Quiero comentar lo que dice Juan capítulo 10, versículo 1 al 16. Los invito a que ustedes lo lean. Yo solamente voy a leer el versículo 11 al versículo 13, en la cual Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. En esta porción, yo los invito a que lean Juan del 10, del 1 al 16. En esta porción del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús presenta, Él se presenta como el buen pastor. Jesús mismo contrasta su ministerio con los asalariados. Los asalariados están en las iglesias, vamos a ubicarlos, por razones puramente terrenales. No aman a Dios, no anhelan su palabra, no tienen ningún interés en las ovejas. Solamente su intención es meramente terrenal. Su único deseo es satisfacer sus propios intereses terrenales, personales. Puede ser el dinero, la fama, el honor, cierta autoridad sociopolítica. Y como se pueden ver, no son pastores verdaderos, no son hombres de Dios verdaderos, porque no les importa nada la grey del Señor, y mucho menos los niños. Debemos de cuidarnos de los asalariados que buscan solamente lo suyo y no las cosas de Dios. Y una de las formas es ver sus frutos. Pero regreso a los muertos encontrados por las autoridades kenianas. Vamos a imaginar a esos niños, porque encontraron a familias, encontraron a niños. Hay en una parte de las noticias dicen que encontraron a la mamá, al papá y a sus 3 niños, una niña y 2 niños. ¿Te puedes imaginar una escena donde los niños le están pidiendo a papá y a mamá, mamá, tenemos hambre, y los padres le niegan la comida? Tuvo que haber sido una terrible escena. Terrible, terrible. Que el niño o los niños estén llorando por hambre y que el papá y la mamá le digan, no, porque el pastor nos dijo que tenemos que ayunar. Y seguramente pasaron muchos días, semanas. Solo imaginar la escena de esos 3 niños llorando porque tenían hambre, creo que estremece. Los que somos padres de familia, se estremece uno. Si tú le dices a tu hijo, oye, no hay comida porque lo estamos haciendo en el nombre de Dios para que pronto estemos con el Señor. Terrible. ¿Qué culpa tienen esos niños? Eso es una locura. Morir de inanición, ir perdiendo la vida poco a poco por una locura de un líder que indujo a centenares de personas a dejar de comer porque dicen que están ayunando para ver a Jesús. Eso no enseña la Biblia. Eso es una locura religiosa movida por personas desequilibradas que no entienden el mensaje de las buenas de la Biblia. Eso no lo hace Jesús, eso lo hace el diablo que viene a matar, a hurtar y a destruir. El tipo de liderazgo del pastor Mackenzie es el liderazgo clásico de los lobos con piel de ovejas, que destruyen a las verdaderas ovejas que quieren obedecer los mandatos de la Biblia. El pastor Mackenzie seguramente, y debe de ser así, tiene que enfrentar el peso de la ley y que se haga justicia, no venganza, que las autoridades juzguen, una vez la sentencia castiguen. Este magnicidio que ocurrió en Kenia es realmente un escándalo mundial. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, y podemos darnos cuenta que es posible todo? Por eso debemos de ser muy cuidadosos de los pastores que solo están pidiendo ofrendas para que oren por las personas. Tenemos que tener cuidado con esa teología de la prosperidad que está de moda y tiene a miles y miles, y digo millones de personas. Esas iglesias que están regadas en todo el mundo, esas iglesias de la prosperidad,
que hacen de la religión una fuente de ganancias, cuidado. Esas iglesias de la prosperidad que solo reciben a las personas que tienen o aparenten tener recursos. Coloquialmente, ya en México, ya el término fifí ya se usan aquellas personas que están medias acomodadas. Pues hay iglesias fifís, cuidado, porque solamente se están apacentando a ellas mismas. Esas iglesias que evitan decir hermano o hermana, dizque son estrategias. Cuidado, que cobran todo aún para respirar, para sentarte, para aplaudir. Si vas a una prédica, ahora ya no son ahora conferencia y te cobran, cuidado. Esas iglesias que jamás dicen Jehová, sino Dios, dizque para que la gente no se espante. Que en lugar de decir pastor, dicen director. Que jamás dicen templos o iglesias, auditorios, centros de convenciones. Que les permiten a sus asistentes todo lo que ellos hagan. Total, la salvación no se pierde. Abusan de la gracia del Señor. Su líder o sus líderes son lobos que comen solo la lana de las ovejas. Cuidado con ese tipo de iglesias que cobran. Cuando un líder, un pastor, toma y usa la iglesia como una fuente de ganancia, cuidado. Que se quieren hacer rico a costa del evangelio, cuidado. No son muchos, pero sí los hay. Amigos, en el ministerio, las cosas que se dan no se venden, se dan por amor. De gracia recibimos, de gracia lo damos. Por supuesto, el obrero es digno de su salario. Y en eso nos debe de quedar claros y ser equilibrados. Pero ¿sabes qué? A la gente le gusta el engaño, le gusta la mentira, las apariencias. Es terrible. Dice Pablo ahí en Filipenses, algunos anuncian a Cristo por amor, otros por envidia, otros por lana. Cuidado con esos últimos. Por eso es muy importante que las iglesias que tienen un temor reverente a Dios en el mundo estén orando constantemente por los pastores, por las iglesias locales, que sus ministros tengan un sustento, un bagaje espiritual, teológico, bíblico, solo en Escritura, solo en Biblia. Y en esos casos, como el caso del pastor Paul Mackenzie, él mismo está dañando al propio rebaño. Por eso oremos para que Dios levante a pastores conforme al corazón de Dios. ¿Te puedes imaginar cómo está conmovida la sociedad ya en Kenia? Si va un avance tremendo del evangelio, esto lo va a usar el diablo, los enemigos del evangelio, los enemigos de Jesús, para seguir golpeando. Quiero leer aquí lo que dijo el presidente de Kenia. Comenta el presidente de Kenia que es una terrible tragedia. Paul Mackenzie simula ser pastor, dice el presidente de Kenia, pero la pura realidad es que él es un criminal nefasto. Los terroristas usan la religión para cometer sus atroces actos, ideologías turbias y extrañas, inaceptables. Esas ideologías están provocando la pérdida de vidas innecesarias. Y sigue agregando el presidente, cualquier grupo religioso que prediquen en contra de los estatutos de la Constitución, de no a la atención médica, de no a la educación, deben de ser juzgados. Las personas como el pastor Mackenzie son criminales que deben de estar en la cárcel. Son palabras textuales del presidente de Kenia. Terrible, de veras, digo, esa noticia donde muchos hermanos, hermanas muertos por seguirle a un lobo rapaz, que sedujo a los hermanos a ayunar hasta la muerte. Eso no puede ser, eso es una vil locura, amados, eso es una vil locura. Dios no está buscando sacrificio. Él hizo con un solo sacrificio para siempre perfectos a los santificados. Por supuesto, tiene poder el ayuno,
De hecho, nosotros estamos ayunando en esta semana. Lo estamos haciendo de una manera, un día un grupo de personas, otro día otro grupo de personas, y el domingo nos sumamos todos, orando, ¿verdad? A favor, porque sabemos que el ayuno rompe ciertas ligaduras. Cuando a Jesús le trajeron a una mujer, los discípulos vieron cómo a un joven, cómo Jesús liberó a ese joven. Y Jesús dijo que ese tipo de género solamente sale con oración y ayuno. Estamos de acuerdo, pero en esa sensatez, jamás en atentar contra el templo del Espíritu Santo. Y el colmo de los colmos, el pastor Mackenzie lleva 4 días que está protestando por la injusticia de su encarcelamiento. No puede ser. Este hombre no se da cuenta de lo que ha hecho. Esa persona no está bien psicológicamente. Esa persona en serio que está endemoniado. Debemos de tener cuidado del estado emocional, psicológico, espiritual de los líderes y de los pastores y orar por ellos. Tenemos que tener un sumo cuidado. Imagínense lo que dijo el pastor Paul Mackenzie. Las noticias dicen cosas terribles, lo que hizo este hombre y lo que acaba de decir. Ahora está ayunando y no va a comer porque dice que le están haciendo una injusticia, que él no hizo nada. Y voy a leer aquí algunas notas de algunos periódicos. El líder de la secta ha dicho a las autoridades que si buscan encontrarán a más de 1,000 personas que fueron a encontrarse con Jesús. ¡Qué barbaridad! En tanto, el presidente de Kenia, William Ruto, dijo este mismo lunes pasado que se buscan cadáveres, pero también posibles sobrevivientes. Lo que estamos viviendo en el distrito costero de Kilifi es un tipo de terrorismo, dijo el mandatario. Ruto señaló que el pastor de la iglesia debe estar en la cárcel. Los terroristas utilizan la religión para promover sus atroces actos. Personas como Mackenzie utilizan la religión para hacer exactamente lo mismo. Sostuvo, el bosque de 300 hectáreas está acordonado, pero en su interior permanecen aún personas que se han negado a ser asistidas cuando son encontradas por las autoridades. Paul Mackenzie ya había sido detenido porque convencía a muchos niños a no ir a la escuela bajo el argumento de que supuestamente la educación no estaba reconocida en la Biblia. Solo la que emana de ellos. O sea, tenían sus propias escuelas. O sea, todas están, al menos nuestra escuela. Después fue detenido por la muerte por inanición de 2 niños, pero salió de prisión tras pagar una fianza de 700 euros. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? No debemos de perder la capacidad de asombro jamás. Eso es increíble. Por eso es muy importante estar apercibidos a lo que nos dice la palabra, al consejo de la palabra. En 2 de Pedro 1, 19, 21, Pedro nos da una motivada impresionante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a la palabra, punto. Y termino con esto, las palabras que Jesús nos dijo como una advertencia en Mateo 7, del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas en las zarzas o higos en los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala, se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, ¿verdad? Y
Las personas y cualquier árbol se conoce por el fruto. Tú cómo sabes, aunque no conozcas tú de cómo son los árboles, si tú ves un árbol que da guayabas, pues es guayabo. Si tú ves un árbol que da limones, pues es un limón. Si tú ves un árbol que da naranjas, es de naranjas. De mango es un mangal, y así. Y así también los buenos líderes, ¿verdad? Los lobos pues van a dar frutos de lobos. El pastor va a dar frutos de pastor. Tenemos que tener mucho cuidado, oremos, esa es la respuesta. Muy lamentable noticia, ¿verdad? Pero vacunémonos con la palabra de Dios, vacunémonos con los equilibrios. Todos los desequilibrios no son de Dios. Dice la palabra en Proverbios, y con eso termino: pesas y balanzas justas son las de Dios. Así que todos los extremos son peligrosos, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuídense mucho, bendiciones. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Búscanos, suscríbete, regálanos un like, compártenos y nos vemos para la próxima. Bendiciones.